Muchas gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, diputados, diputadas, miembros de la prensa y a todos los que nos están siguiendo en esta tarde de discusión. Quisiera empezar diciendo que en la Comisión Especial para investigar la denuncia en contra de la defensora de los habitantes con mis compañeros y compañeras, se realizó una investigación seria, responsable, transparente y objetiva, a pesar de que a algunos diputados o diputadas que no les convenga que sea de esa manera, no les guste que realmente haya sucedido así, cumpliendo con la metodología aprobada, el debido proceso, respetando las garantías constitucionales de la persona investigada y buscando la verdad real, la de verdad de los hechos. Para entrar en esta discusión es importante que los costarricenses, espero que todos los diputados y diputadas aquí presentes ya lo sepan, conozcan las causales establecidas en la ley de la Defensoría de los Habitantes para proceder con el cese de este puesto. En el artículo 6, causas de cesación. Voy a leer textualmente. El defensor de los habitantes de la República cesará en sus funciones por cualquiera de las siguientes razones. A. Renuncia a su cargo. B. Muerte o incapacidad sobreviniente. C. Negligencia notoria o por violaciones graves al ordenamiento jurídico en el cumplimiento de los deberes de su cargo. H. Incumplimiento en cualquiera de las incompatibilidades previstas en esta ley. Y D. Haber sido condenado en sentencia firme por delito dolo. Ya conociendo esas causas, la cesión del puesto del jerarca de la Defensoría de los Habitantes, quiero pasar a conocer algunas de las conclusiones de la investigación y los hechos denunciados en contra de la defensora, incluidos en el informe de mayoría. Conforme se recibían el elenco de pruebas testimoniales, documentales en la investigación, el escenario cambió radicalmente. Lo que se discutía no era si la defensora incurrió en sus acciones con negligencia o violación al ordenamiento jurídico, sino que el reproche radica en la función diligente de la defensora. Las denuncias y conflictos en contra de la señora defensora surgen cuando ella envía el informe al Ministerio Público por la pérdida del audio que contenía datos sobre la reunión con el presidente de la República, el exministro de la Presidencia, también aquí presente, en Casa Presidencial sobre el caso de la UPAT. La molestia por parte de los funcionarios es por el actual conforme con las atribuciones de la defensora, al denunciar los hechos que podrían constituirse en un delito, como lo establece el artículo 14 de la Ley de la Defensoría, que también les voy a citar textualmente. Artículo 14, naturaleza de la intervención. Si en el ejercicio de las funciones la Defensoría de los Habitantes de la República llega a tener conocimiento de la ilegalidad o arbitrariedad de una acción, debe recomendar y prevenir al órgano respectivo la rectificación correspondiente bajo los apercibimientos de ley. Pero si considera que el hecho puede constituir delito, debe denunciarlo ante el Ministerio Público. Y esto es lo que le molesta principalmente a la fracción del PAC. Al contrario, al iniciar de oficio una investigación y envío de informe al Ministerio Público por la pérdida del audio en el caso de la UPAT, es acorde a las obligaciones que debe cumplir la señora defensora, por lo que de haber omitido realizar estas diligencias, sí estaría actuando en contra del ordenamiento jurídico, por lo que en este caso, en concreto, no existe ninguna causa para cesar de su cargo a la señora Crespo Sancho. Y ahí inicia el descontento de los funcionarios de la Defensoría. Ese grupo de funcionarios de mandos medios que no permiten que nada suceda en esa Defensoría si ellos así no lo deciden por obra y gracia del Espíritu Santo. Qué irónico, la defensora, por cumplir con sus obligaciones de acuerdo al ordenamiento jurídico,
como defensora de los habitantes es denunciar. Resulta que las funciones del Consejo de Directores y Directoras no ha sido eliminado, como aquí se ha dicho en chismes de pasillos. Siguen vigentes según el acuerdo 2292 del 10 de agosto del 2020 y además se amplió la participación dentro de este órgano de la sociedad civil. No sé si es que les molesta tener más personas ahí ayudando y proponiendo, posiblemente es eso. Además, también se demostró que a lo largo de los 27 años de existencia de este órgano, no tiene ninguna injerencia en las decisiones de la defensora o de quien esté llevando ese cargo. Sus recomendaciones no son vinculantes. Tampoco es obligatorio que el jerarca deba consultarle sobre los temas o decisiones para el manejo de la institución. Asimismo, la Defensoría es un puesto unipersonal, una sola defensora en este caso. No es cierto que la defensora debilitó el presupuesto de la institución por decisión unilateral o de manera antojadiza, como dicen los directores. Fue una petición del señor ministro de Hacienda, según consta en el oficio DM0923-2020 del 20 de julio del 2020, donde le solicita cumplir con los principios de eficacia y eficiencia con la reducción del presupuesto ante la situación de emergencia que vive el país por el COVID-19. Además, es un actuar responsable con lo que está pasando en la situación fiscal de nuestro país. Más bien, yo hubiera estado preocupada si la Defensoría de los Habitantes no hubiera bajado su presupuesto. Sobre la supuesta crisis interna que vive la institución, los denunciantes no lograron demostrar que es consecuencia directa de las acciones de la señora Crespo Sancho. En el expediente 22.150 constan estudios sobre el clima organizacional que reflejan la problemática del ambiente laboral desde el 2016. Les recuerdo, doña Catalina Crespo fue electa en este plenario en diciembre del 2018. ¿Cómo la vamos a culpar por problemas de clima organizacional que tiene la Defensoría en el 2016? ¿Alguien me puede explicar cómo podemos hacer eso? Los estudios realizados antes de la llegada de la nueva defensora, 2 años y resto antes de la llegada de ella, estuvieron a cargo de empresas como Alianza Global, de las instituciones nacionales para los derechos humanos, que fue en octubre del 2016, también un informe de la Consultoría Técnica para apoyar el proceso de planificación estratégica, Miguel Gutiérrez Saxe y Ana Vargas Cuyel, consultores, del 2018, antes de la llegada de doña Catalina, también de Grupo Dando en el 2018, antes de diciembre del 2018 de la llegada de doña Catalina, que arrojaron datos importantes, relevantes a la crisis laboral que existe en la Defensoría. Entre los hallazgos se puede citar descontento con el salario, con la forma en que se realizan los nombramientos, existencia de favoritismo, exclusión, no hay buen servicio a nivel del cliente interno, poca cultura institucional, falta de conocimiento sobre el plan estratégico, falta de metas, falta de resultados y orientación hacia dónde va la organización, entre otros. Y todos estos estudios, una vez más, realizados antes de la llegada de doña Catalina Crespo a la Defensoría de los Habitantes. Asimismo, durante la comparecencia de doña Jania Sileski Jiménez, exfuncionaria de la institución, ante la consulta de varios diputados sobre este mismo tema, afirmó que también existió un descontento por parte de los funcionarios de la Defensoría cuando la jerarca entonces era doña Montserrat Solano, quien intentó reformar el estatuto de selección, ascensos y nombramientos, lo que produjo que los miembros del sindicato interpusieran una demanda en contra de doña Montserrat. Yo no sé ustedes qué opinan, pero a mí lo que me parece es que a estos medios mandos, a estos directores, les molesta cualquier defensor que pongan ahí. Ellos quieren mandar, ellos quieren hacer y tomar las decisiones de ese lugar. Y lamento decirles a los señores directores que tienen una jefe, que ahí hay una jerarca,
que se llama Catalina Crespo y es la que toma las decisiones. También así el representante del sindicato de la Defensoría, el señor David Walsh, quien además ni siquiera trabaja para la Defensoría, apareció el día 27 de agosto donde en su declaración mencionó que el ambiente de la Defensoría es tenso y pesado. Pero ante mis consultas sobre las acciones que ha tomado el sindicato de la Defensoría para solucionarle esa situación a los trabajadores, indicó que en realidad nunca habían interpuesto ninguna denuncia, ni han intentado hacer tampoco ningún trabajo, ni ninguna acción para solucionarle ese tema tan tenso a los funcionarios. Ah, vaya sindicato. Tampoco existen pruebas de estudios ni denuncias de funcionarios donde conste el ambiente al que se refieren los comparecientes durante la gestión de doña Catalina Crespo. Según consta en el oficio enviado a la Contraloría de los Habitantes, Defensoría de los Habitantes, perdón, el 21 de julio del 2020, en el que la señora Crespo le consulta a la jerarca de la institución sobre la normativa, que fue enviado a la Defensoría, a la Contraloría, el funcionamiento del Consejo Consultivo que existe en la Contraloría. Fue nada más de índole informativo, y así lo dijo doña Catalina, y así lo demostró durante la comparecencia doña Marta Acosta. No como lo han indicado los denunciantes y los defensores de los denunciantes, y además se ha dicho en medios de comunicación, que han mencionado que la decisión de modificar las funciones del Consejo se realizó con bases a la respuesta de este ente fiscalizador. Era nada más un asunto de una consulta para ver cómo funcionaba en la Contraloría, y doña Catalina lo usó de referencia. También quiero referirme al caso, además que ha sido súper mediático, sobre el nombramiento de la funcionaria Tirsa Chávez Valdivia, que tanto se ha cuestionado y ha sido una gran noticia. Durante la investigación quedó demostrado, no son chismes, está demostrado que se realizó apegado al Estatuto de la Defensoría número 1978. Además existe un criterio del Departamento Jurídico que es el criterio DH-DAJ 0645-2020 del 14 de agosto del 2020, firmado por la licenciada Catalina María Delgado Agüero, directora de Asuntos Jurídicos, que respalda la designación de la funcionaria Chávez Valdivia en el puesto 087814 como un nombramiento que está al lugar. También se denuncian cambios en el macroproceso, que es el sistema interno que utiliza la institución. No fue una decisión antojadiza de la jerarca, sino que tiene como antecedentes un acuerdo emitido por la exdefensora Montserrat Solano, en el cual se indica que el defensor puede ordenar la investigación que juzgue conveniente, lo que es acorde a la responsabilidad del jerarca, en vigencia y cumplimiento de su deber. Me imagino que si doña Montserrat lo hubiera hecho, a la fracción del PAC no le hubiera molestado. En lo relacionado en la presunta intromisión de la defensora en las funciones que realiza el mecanismo de tortura, es importante indicar que los funcionarios de este órgano son parte de la Defensoría de los Habitantes, como se establece en el Manual de Procedimientos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, con lo que queda demostrado que no existió presión u hostigamiento por la Defensora de los Habitantes ni obstrucción para el desarrollo de sus labores. En la intervención no se logró demostrar el acceso a expedientes de funcionarios de la Defensoría por parte del señor Fabricio Chavarría, destacado en el despacho de doña Catalina. Ninguno de los directores, directoras, la auditoría y tampoco el representante del sindicato en sus comparecencias aportaron los nombres de los funcionarios supuestamente afectados por la supuesta acción, por lo que no hubo cómo comprobar la existencia de que este hecho sucediera. Durante la investigación y con el elenco de pruebas documentales y testimoniales presentadas,
se evidencia conflictos internos en la institución por parte de los mandos medios, que no permiten que la jerarca de turno pueda ejercer sus funciones y mejoras en la Defensoría. Son ellos los que desean interponer sus criterios para la toma de decisiones que le corresponden a la jerarca, a quien es el defensor o la defensora de los habitantes en el puesto, olvidándose de que la Defensoría es un órgano unilateral, cuya responsabilidad de los actos emitidos recae sobre quien ostenta el cargo del defensor. Las diferencias y presiones contra los jerarcas en la Defensoría por parte de los funcionarios no es un tema nuevo. El 6 de marzo del 2018, en el programa de Matices de Radio Monumental, la exdefensora de los habitantes, Montserrat Solano, habló de las causas de sus renuncias, entre las que mencionó las presiones a lo interno. Lo que realmente está sucediendo en la Defensoría es un problema interno. Durante la investigación quedó evidenciado la existencia de un grupo de funcionarios de mandos medios que quieren interponerse ante las decisiones tomadas por la defensora. Esta y la anterior, su afán es el de manejar a su antojo la institución, al punto de que si la jerarca de turno no hace lo que ellos quieren, emprenden una campaña de desacreditación y persecución en su contra, como ha sucedido en este caso, con la finalidad de que ahorita la señora Crespo sea destituida de su cargo o renuncie por presiones, como sí lo lograron con doña Montserrat. Son estas algunas de las denuncias de mal manejo de la institución. Falta credibilidad por culpa de la defensora, los que sus subalternos en los estudios de clima organizacional manifestaron sus inconformidades con ellos, por la manera en que ejercen sus funciones, por incentivar la división en las áreas, no utilizar las evaluaciones de desempeño del personal para estimular cambios positivos en el trabajo del área, obstaculizan el flujo de la información, no comunican las disposiciones, acuerdos y directrices que emanan el Consejo de Directores hacia el personal, y si lo hacen, utilizan esa información para hacer diferencias entre sus subalternos, contribuyendo con ello a estimular las comunicaciones internas y el rumor en la institución. Las direcciones no trasladan información desde sus direcciones hacia la dirección de admisibilidad y las oficinas regionales, entre muchas otras falacias en su labor dentro de la institución. Según lo dicen los estudios de clima organizacional, hechos desde hace 2 años, tiempo antes de la llegada de la señora Crespo a la Defensoría. Todo esto lo que demuestra son los problemas en la Defensoría y que no son culpa de las actuaciones y decisiones de la defensora actual. No son culpa ni de esta ni de la defensora anterior, sino de esas jefaturas, de esos mandos medios que desde hace varios años no ejercen sus funciones de manera adecuada, provocando un daño a lo interno de la institución, que se traduce en la mala imagen de la Defensoría proyectada a la ciudadanía. Por lo que yo hoy aquí insto a la señora defensora, a doña Catalina, a revisar todas esas estructuras en la entidad, con la finalidad de tomar las acciones pertinentes para que la institución pueda continuar funcionando de la mejor manera, en beneficio de los costarricenses, no bajo el mando de unos cuantos funcionarios de mandos medios que creen que mandan y que creen que pueden hacer ahí lo que se les venga a su antojo. Como firmante del informe de mayoría, realizando un análisis jurídico de la prueba documental y testimonial durante el proceso sancionatorio disciplinario, los hechos de la denuncia no tienen fundamento jurídico, según el artículo 6, inciso C de la Ley de la Defensoría de los Habitantes. No se logró identificar ni individualizar ninguna falta cometida por la defensora de los habitantes en el ejercicio de sus funciones, por lo que no se podría imponer la sanción del cese de su cargo, al no comprobarse la omisión
o la Comisión de Conductas Reprochables por su actuación que violentaran el ordenamiento jurídico al no comprobarse su responsabilidad. Recordemos que este es un proceso relacionado directamente con el derecho laboral, al ser la defensora de los habitantes elegida por esta Asamblea Legislativa y al ser este un órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, lo que hace que exista una relación de subordinación. En este caso concreto, no se encontró ninguna falta grave en el ejercicio de sus competencias por parte de la señora defensora de los habitantes. Adujeron en los primeros discursos razones políticas para que doña Catalina se quede. Déjenme decirles que para el PAC absolutamente todo lo que se les aprueba, lo que no se les aprueba, las cosas que no les gustan, las cosas que no son a su conveniencia y a su antojo, todo es culpa de razones políticas. Pregúntenle si aquí hay algo que a alguien no le gusta de una propuesta del PAC y no vienen a culpar de que la razón es por razones políticas. Pero yo quiero que me cuenten, si de razones políticas hablamos, ¿de qué partido Rodrigo Alberto Carazo? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió doña Montserrat? ¿A dónde estaba doña Montserrat hace unos meses de embajadora? ¿Con qué gobierno? Si hay alguien que ha metido a la política en todo esto, es el Partido Acción Ciudadana. Para terminar, quiero dejar constando en actas que me sorprendió muchísimo el jueves anterior cuando nos entregaron ambos informes sobre la investigación. Por supuesto, yo ya conocía al dedillo el informe de mayoría, puesto que había sido realizado por los 5 diputados firmantes de ese informe y elaborado por nuestros asesores. Me di a la tarea de revisar con lujo de detalles el informe de minoría presentado por la diputada Pérez y el diputado Vargas y me sorprendió enormemente que la mayoría, más de un 50% de ese informe fue un copy-paste del informe de mayoría. Estamos hablando de que el punto A, B, C, E, F son exactamente iguales, ni una coma, ni un punto le cambiaron. Y hablando del punto G, agregaron un párrafo. Y después el punto D, bueno, pues ya mandaría que no lo cambiaran, ¿verdad? Porque eran las conclusiones y los hechos probados. Llamo la atención de esto, ya que no me parece ni ético, ni profesional, ni justo copiar el trabajo de otros compañeros y compañeras, así como el trabajo de sus asesores. Y esto tiene un nombre, se llama plagio. Ustedes son diputados y diputadas. Es una barbaridad que hasta un informe se esté plagiando y se esté presentando exactamente igual ante este plenario legislativo.